Hola chicos, chicas y suricatos, bienvenidos otra semana más a youtube.com/DocStyle. Soy Doc Pastor y hoy os quiero hablar de realidades paralelas, pero de unas muy concretas, de unas que todos queremos y amamos, de los What If de Marvel Comics. Algunos solo suena el concepto What If porque van a hacer una serie sobre ello, una serie que bebe directamente del universo Marvel Studios, una serie de dibujos que irá ponderando, pues situaciones que nunca sucedieron en el universo de Marvel Studios. Pues la serie de cómic de What If, que llevan activo desde el año 1977, en activo regular. Ha ido yendo y viniendo, se ha ido cancelando, ha habido especiales, tal, pero siempre está ahí de fondo. Pues esta colección lo que nos presenta es lugares y situaciones que jamás pasaron en el universo de Marvel Comics. Todo viene de una idea de Roy Thomas, que además, al contrario que en DC Comics, que siempre había historias imaginarias, como ¿qué le pasa al hombre del mañana? ¿Sabéis esto de esta es una historia imaginaria, acaso no lo son todas? Seguro que suena. Pues él decidió que era un buen momento para hacer eso en Marvel Comics. Pero Marvel, al contrario que DC, tenía una cosa muy buena, que era que sus superhéroes vivían en el mundo real. Estaban en Nueva York, no en Metrópolis. Así que lo que se contara no puede ser una historia imaginaria. ¿Y esto cómo se logró? Introduciendo la figura del vigilante. El vigilante, este personaje que apareció por primera vez en los Cuatro Fantásticos, este ser cuya misión es ver los sucesos de la Tierra pero no intervenir en ellos, aunque es una forma de no intervenir muy curiosa a veces, pero en fin, pues este personaje era quien se encargaba de contar al lector estas diferentes tierras paralelas, porque él, en su misión además, tenía la capacidad de ver otros planos, otras realidades, otros mundos en los que pasaban historias distintas, como la primera de este tomo, este What If Orígenes, que es ni más ni menos que, ya lo estoy viendo en portada, ¿qué habría pasado si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos? A los Cinco Fantásticos ahora. Es un tomo recopilatorio estupendo que todos debéis leer, porque tiene esas primeras historias de mundos diferentes, de historias como si el Capitán América hubiera coordinado S.H.I.E.L.D. y Bucky hubiera dado el manto, el escudo del Capitán América, si Jane Foster llevara el martillo de Thor. ¿No suena todo esto? Curiosamente, todo esto, que en el año 77 y los posteriores eran historias imaginarias que se salían del canon normal de Marvel Comics, han terminado sucediendo en el canon normal de Marvel Comics. Hemos visto a Jane llevando el martillo de Thor. Hemos visto cómo Bucky se convirtió en Capitán América, cómo Steve Rogers coordinó S.H.I.E.L.D., Spider-Man ha estado en los Cuatro Fantásticos, Bruce Banner ha tenido la mente de Hulk. Es curioso cómo muchos de estos autores de la época actual han ido viviendo de historias, imaginarias, ¿no? De historias paralelas de otras realidades. Este tomo recoge las primeras 12 historias que salieron publicadas en What If, como algunas de las que he mencionado ya, otras que puede que a los lectores veteranos de What If en España les suene, que es la que hizo que el primer grupo de Marvel Comics, Stan Lee, Jack Kirby, tuvieran los poderes de los Cuatro Fantásticos. Esta historia además es súper especial porque está guionizada y dibujada por el propio Jack Kirby, que es una maravilla. Es además una edición muy chula porque han mantenido en todo momento los correos de los lectores originales, traducidos al castellano, con lo cual es una forma más de meterse en la mente del lector de aquella época, de cómo recibió What If, y en las cartas se van viendo cómo siempre se pide ese cómic en el que Conan llega al actual Nueva York, al actual Nueva York de aquella época, de los 70-80, y pasan 12 entregas y no llega a suceder. En cambio, en España, la colección What If empezó en su número 1 de Forum con ¿y si Conan hubiera estado en el Nueva York actual? Es como... me resulta bastante gracioso pensar que allí se estuvo solicitando durante un montón de tiempo hasta que por fin llegó a salir, y en nuestro país fue la primera historia. La número 1 fue ¿y si Conan hubiera estado en Nueva York? Que además luego tuvo otra continuación. Y por cierto, como número 2, como curiosidad, ¿y si Daredevil y la Vida Negra se encontraran en el 2023? Para todos los que seáis fans de Marvel Studios, debéis acudir siempre a los cómics. Para los que seáis fans de Marvel Comics y no hayáis pillado una edición buena de What If, porque como os he dicho antes, ha ido y venido, a veces se han hecho reediciones, otras no, esta edición, estos primeros 12 tomos maravillosos, es una lectura obligada. Vais a bucear por, situaciones que algunas han pasado ahora, otras que no, por historias imaginarias, historias de realidades paralelas, situaciones que pudieron suceder, pero sí, pero no. En fin, What If es uno de esos sellos característicos de Marvel Comics que si eres fan de esta empresa, sí o sí te tienes que leer.
recordad que podéis dar a me gusta, podéis comentar, podéis suscribiros, podéis compartir, podéis seguirme por las redes sociales. Imaginaos, y si